Las pruebas más importantes que todo cristiano debe pasar. Las pruebas de Dios te revelan y te refinan. 5 pruebas que tendrás que pasar antes de asumir el cumplimiento de la palabra de Dios para tu futuro o para poder dar un paso hacia el cumplimiento de tu propósito. El Salmo 105, versículo 19 dice: hasta el momento en que se cumplió su palabra, la palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Lo ves? ¿Cómo antes de que la palabra de Dios se cumpla, tienes que pasar la prueba? Dios probó a Abraham, Dios probó a Israel y Dios prueba nuestra fe. Por ejemplo, sabemos que los vehículos van a pasar por alrededor de muchas pruebas antes de llegar al mercado. Eso es parte del proceso y, de hecho, no quisieras tener nada que no haya sido aprobado antes. Mucha gente entra en su llamado y no han sido probados, o tal vez han sido probados pero simplemente reprobaron esas pruebas. Aquí hay 5 pruebas que todos pasaremos y algunos de ustedes tal vez estén pasando por ellas ahora mismo. La primera prueba es la prueba del tiempo. Esta te enseña a tener paciencia. Ves que las pruebas de Dios no solo revelan algo sobre ti, también están refinando algo en ti. Así que no solo están revelando que eres impaciente, al mismo tiempo te están refinando. La primera prueba, la prueba del tiempo, enseña paciencia. Te enseña a soportar la aflicción, a mantenerte firme bajo presión, a convertir los problemas en oportunidades. La impaciencia lo primero que trae es inmadurez emocional. Cuando José recibió el sueño, no hizo realidad de inmediato este sueño. Tomó muchos años. Lo mismo pasó con David. Lo mismo ocurre con muchas promesas de Dios. No se cumplen de inmediato. Esto construye nuestra paciencia. La paciencia ayuda a desarrollar la resistencia y la resistencia ayuda a formar nuestro carácter. Y el carácter da esperanza. Lo dice Romanos 5, 3 y 4. La segunda prueba que creo que toda persona tendrá que pasar es la prueba de la fe. La prueba de la fe es cuando tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Esta prueba expondrá lo poco que confías y también refinará tu confianza al construir dentro de ti una fe que confía en la palabra de Dios, no en tu estado de ánimo, no en cómo te sientes. La presencia de problemas a veces se siente como una ausencia de Dios. El silencio de Dios se siente como si fuera la ausencia de Dios. Y esa es una prueba, cuando el maestro guarda silencio. ¿Qué haces cuando sientes que Dios te ha dejado? Hay que alimentarse de la palabra de Dios y vive de lo que sabes, no de lo que sientes. Entonces, cuando no lo sientes, cuando no lo ves, escucha su palabra, porque la fe viene por el oír. Edifica tu fe. Cuando estés siendo probado, cuando parece que la presencia de Dios no está ahí, fortalece tu fe. No renuncies a la palabra de Dios. Sé que Él está contigo, incluso cuando a ti no te apetece buscarlo. La tercera prueba es la prueba de pureza. José tuvo que ser probado en esta área también. Ante una tentación tenía todas las razones para no huir de la tentación, sino para coquetear con ella. Esta prueba nos enseña a huir del pecado, no a coquetear con el pecado. Si no queremos caer en pecado, tienes que huir del pecado. Tanta gente lucha contra el pecado en lugar de huir del pecado. Hay pecados que tenemos que luchar, pero tenemos que huir del pecado, especialmente cuando tu destino no está ahí. Al entrar de lleno en lo que Dios te llamó a hacer, serás probado en el área de la pureza. Y la pureza es tomar la decisión de pasar tu carne por la prisión antes de que te lleve al palacio. La pureza es el camino hacia tu propósito. Si no pasas la prueba de la pureza, no digo que no alcanzarás tu propósito aún. Lo que pasa es que tomarás muchos desvíos antes de alcanzar tu propósito y puedes retrasarlo. La prueba número 4 es la prueba del perdón.
Nos enseña a no aferrarnos a nuestras ofensas. No puedes entrar en el destino que Dios tiene para ti. No puedes ser fructífero hasta que aprendas a perdonar. Cuando aprendes a dejar ir a aquellos que te lastiman, a dejar ir el dolor, a abrazar tu futuro, el ofensor ya no podrá hacerte daño si te sacudes las cadenas de la amargura. Y perdonar la ofensa a alguien no es pasarla por alto, no es excusar, minimizar o asumir la culpa por el mal que hicieron, ni siquiera es esperar la disculpa, es un mandamiento y es perdonar. No es una opción, Jesús claramente nos ordena a perdonar. José tuvo que pasar por eso, porque no solo sus hermanos lo traicionaron, no solo su padre no creyó en sus sueños, pero también vemos a la esposa de Potifar inventó una historia sobre él. José tenía motivos para sentirse ofendido, pero él no se quedó ofendido. Puedes tener una razón para estar amargado, pero aún tienes mayor razón para mejorar perdonando a esas personas. Cada situación desafortunada que te haya sucedido es como un cuchillo. Puedes tomarlo por el mango, es decir, cuando perdonas, puedes tomarlo por la hoja. Ahí es cuando te aferras a la falta de perdón. No entrarás a tu destino si guardas rencores, amarguras, ofensas contra personas que te han puesto en un lugar muy doloroso. Si te aferras a ese dolor, libéralo. Déjalo ir y pasa la prueba. La prueba número 5, la prueba final, y es la prueba del trabajo duro. Esto nos enseña no solo a ir por la vida, sino a crecer a través de la vida. Génesis 49:22 dice, José es una vid fructífera cerca de una fuente cuyos pámpanos trepan por el muro. José era muy trabajador. José no era un adicto a la televisión o perezoso. José no esperaba salir de prisión para comenzar a practicar sus habilidades gerenciales. No esperó a liberarse de la esclavitud para dirigir la casa de Potifar. La Biblia dice que José es una vid fructífera, lo que significa que decidió ser efectivo, fructífero y exitoso en cada área en la que se le encomendaba. Fue esclavo, fue rechazado, su familia tenía certificado de defunción, también fue traicionado y luego se convirtió en un prisionero con una reputación muy terrible. Si alguien tenía un obstáculo, este era José, pero tenía un pozo a su lado, era su fe, era su carácter, era eligiendo caminar con Dios. Por cuanto tuvo un pozo, se convirtió en una vid. Ahora, no todos estamos diciendo que José fuera un adicto al trabajo. Eso no es. Lo que te animo es que sigas sirviendo en tu iglesia local, sigue trabajando en tus puntos fuertes, sigue trabajando en tus dones, sigue ministrando a las personas que te necesitan. Eso es trabajo duro. José no fue rescatado, ni obtuvo simplemente una amnistía de la cárcel. José trabajó su camino hacia el palacio y se quedó en el palacio para un trabajo que él creó. Faraón ni siquiera necesitaba ese puesto hasta que llegó José y José trabajó ahí mucho tiempo. Pasar la prueba, cuando es difícil y no tienes motivación y no tienes ganas, en lugar de estar entretenido en redes sociales y viendo cómo otros prosperan, mejor no desperdicies tu desierto. Pablo escribió acerca de ser efectivo, trabajar en la excelencia, desarrollar habilidades para la gloria de Dios. Pero recuerda, no somos adictos al trabajo, somos adoradores, somos fructíferos y sacamos nuestra fuente del pozo. ¿A qué prueba te enfrentas en este momento? ¿Por qué prueba estás pasando ahora? ¿Una de las 5? O tal vez estés enfrentando todas estas 5 pruebas. Te invito a que tomes un momento, medites y ores. Y Dios te ayudará a pasar cada una de estas pruebas. Gracias.